Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Yashika Alexandra Morel Martínez y vengo a presentar nuestra investigación realizada con mi compañero Víctor Carlos González Ortiz. El tema fue análisis y abordaje de la normalización y reproducción de la violencia y conductas antisociales derivadas de los videojuegos en línea en niños de 9 a 12 años. Esto surge de la necesidad de la preocupación que han tenido diferentes docentes y padres de familia en el contexto, sobre todo porque los videojuegos en línea se han convertido en una parte significativa de la cotidianidad infantil, siendo una fuente importante de entretenimiento. Sin embargo, la preocupación surge porque muchos de estos títulos contienen altos niveles de violencia y competitividad que potencialmente favorecen la normalización de conductas agresivas, impulsivas e incluso desafiantes. Por ello, la investigación se focalizó específicamente en alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc en Ecatepec, Estado de México, cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 años. Nuestro objetivo principal fue explorar y comprender cómo la normalización y reproducción de estas conductas violentas y antisociales de los videojuegos en línea influyen en el comportamiento de niños de 9 a 12 años. La premisa central o hipótesis que guió este trabajo fue la exposición continua y no mediada a videojuegos en línea, el cual es un factor que favorece la normalización de conductas violentas y antisociales. Para evaluar estas premisas, se crearon algunas variables de estudio. Número uno, la variable independiente, es decir, el factor causal estudiado, fue la normalización y exposición de la violencia en juegos en línea. Dos, las variables dependientes o los efectos medibles se agruparon en conductas externalizantes antisociales. Estas se desglosaron en dimensiones específicas observadas en niños de 9 a 12 años, como fue la agresividad física o verbal, la impulsividad, el desafío a normas y figuras de autoridad, el aislamiento social, el deterioro académico e incluso también dificultades en la regulación emocional. Estas conductas son muy importantes de resaltar porque incluso los docentes o padres de familia con los cuales se interactuó, suele ser muy común que digan que hay este tipo de conductas, sobre todo de aquellos niños que suelen jugar en línea. Además de que es una constante diaria. Cuando se hicieron los cuestionarios que más adelante se van a mencionar, los docentes destacaban que incluso hay actos que los niños realizan que son idénticos a los videojuegos. Es por ello que se llevó la siguiente metodología. La investigación se sustentó en un enfoque cualitativo y sistémico. Elegimos este enfoque porque buscábamos comprender de manera profunda el significado y el contexto detrás de cómo los niños justifican, actúan y trasladan a su vida diaria y real las conductas aprendidas de los juegos. Además de que esto cada día se normaliza y digamos que está de moda jugar los videojuegos en línea y además comportarse de cierta manera. La muestra incluyó alumnos de 9 a 12 años que cumplían con dos criterios esenciales. Primero, ser jugadores frecuentes en línea de títulos con elementos violentos o antisociales y presentar o normalizar dichas conductas según la identificación de los docentes o de los padres de familia. En este sentido, es importante destacar que los criterios de exclusión no se consideraron a los niños que tenían algún trastorno o alguna situación o necesidad educativa de aprendizaje, debido a que pudieran sesgar los resultados. Para la recolección de datos se usaron las siguientes tres técnicas. La primera técnica fue la observación no participante, ya que se implementaba durante al menos 5 días en contextos estructurados y no estructurados, es decir, distintos tanto en aulas como patios, recreos, en donde el foco estuvo en registrar frases, gestos o dinámicas de juego que probablemente pudieran imitar contenidos de videojuegos en línea.
En ese sentido, podemos tomar como ejemplo simular tener armas y amenazar a compañeros, robar cosas, porque por ejemplo en los juegos de Roblox suelen robarse muñecos tralaleros u otros objetos digitales para ser mejores entre ellos, incluso se manejan concursos. También se observó bastante intolerancia a la frustración, agresiones verbales, falta de límites para respetar y convivir armónicamente. En este sentido, cabe destacar que son diferentes videojuegos los que se priorizan, destacando entre ellos, por ejemplo, Roblox, Fortnite e incluso Free Fire, que son unos de los juegos más violentos identificados. Es importante destacar que este tipo de acciones los llevan de manera cotidiana al aula, porque justamente a veces juegan entre compañeros y cuando se ven en la realidad, pues suelen incluso amenazarse o hacerse memes en las redes sociales, lo cual lleva de nuevo a conductas violentas. Otra de las técnicas que se utilizó para identificar estos hechos o estas conductas fueron las escalas y cuestionarios. Se aplicó la escala de comportamientos antisociales y violentos tanto a padres como a docentes, evaluando la frecuencia de 13 tipos de comportamientos externalizantes, identificando muchas situaciones que incluso se equiparan entre padres y docentes. Esto se acompañó también con las entrevistas semiestructuradas, también dirigidas a padres y docentes, indagando sobre el tiempo de juego, el tipo de juegos, en donde se observó principalmente Roblox, Fortnite, Free Fire y sobre todo el tipo de interacciones en línea. Esto fue muy interesante porque mientras algunos docentes manifestaban ciertas conductas en niños que suelen ser agresivos normalmente, los padres muchas veces las justificaban esas conductas o incluso las negaban, como lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora hablemos de los resultados clave y la discusión. Los resultados revelaron una correlación significativa entre la exposición a videojuegos en línea y la manifestación de conductas externalizantes en la población estudiada. El hallazgo más importante en la vinculación directa entre el contenido lúdico y la conducta fue precisamente la reproducción explícita de los contenidos, es decir, normalizaban la acción que veían digitalmente y la pasaban a la realidad. Por ejemplo, los docentes reportaron que los alumnos actuaban igual que los juegos, simulaban tener armas y luchaban. Además, también los niños imitaban gestos, movimientos y utilizaban el vocabulario desarrollado al jugar. Esta imitación directa sugiere que se internalizan los esquemas de interacción violentos como normales y replicables en el entorno real, lo que constituye la esencia de la normalización. Además de la imitación, también se identificó un patrón de dificultad en la regulación emocional. Los padres observaron que sus hijos se estresan o se enojan con frecuencia después de jugar. Esta falta de regulación emocional, que también se manifestó con baja tolerancia a la frustración en el aula o en la casa, se evidenció también cuando los niños mostraban desobediencia o desafío a las normas de la casa. Y así lo manifestaron los padres. Inmediatamente después de finalizar los videojuegos, es decir, los niños pasan mucho tiempo jugando y cuando terminan no quieren acatar las reglas de los padres o las actividades. Incluso también se observó que los videojuegos en línea realizan ciertas programaciones de eventos a determinadas horas del día, incluso muy temprano, en donde suelen hasta pararse temprano o dejar de asistir a reuniones familiares para poder asistir a esos eventos, dejando de lado las actividades importantes como son incluso ir a la escuela o desarrollar algunas tareas importantes. Esto se vio reflejado al desafío de las normas, porque justamente el entorno digital les interesa más e incluso es un multiplicador de riesgo. En cuanto a los docentes, ellos notaron que los alumnos aprenden expresiones violentas al interactuar con personas mayores o desconocidas en línea.
Los valores competitivos y agresivos también se trasladaron a la interacción presencial, donde se observó el desafío frecuente a la autoridad y el deterioro en el rendimiento académico. Muchas veces tenían baja comprensión, distracción, incluso porque no tenían horarios establecidos y se desvelaban y no rendían. Esto es muy importante de mencionar porque en los cuestionarios muchas veces los padres podrían decir que solo jugaban 1 o 2 horas al día. Sin embargo, los mismos alumnos le contaban al maestro que duraban más tiempo, lo cual los papás pues lo solían negar. Y finalmente los valores competitivos y agresivos se trasladaron a otros entornos y lo cual tiene correlación, ya que la investigación demostró que la conducta antisocial no era hostilidad general, sino una reproducción de elementos específicos del contenido de videojuegos. Es decir, como ilustra una analogía de la investigación, el comportamiento no es rudeza general, sino la imitación directa de los movimientos y el uso del vocabulario específico que conecta causalmente el comportamiento con el contenido de los videojuegos en línea. Bien, con ello podemos llegar a la siguiente conclusión de la intervención. En resumen, la investigación confirmó la hipótesis central. La exposición continua y sin mediación a videojuegos en línea es un factor determinante que favorece la normalización de conductas violentas y antisociales. La evidencia demostró una clara transferencia de esquemas agresivos desde el entorno virtual al real. Esta transferencia, impulsada por la falta de mediación parental activa, sobre todo por ciertos hábitos y pautas de conducta, en relación al juego frecuente, hace que los comportamientos violentos se perciban como una respuesta legítima a la frustración en el conflicto. En última instancia, la normalización es una consecuencia directa de que están inmersos en los videojuegos y que fomentan la agresividad y la impulsividad. Estos hallazgos justifican la necesidad imperante de diseñar e implementar una propuesta de intervención psicoeducativa integral, en este caso tanto de los docentes como de los padres de familia, es decir, un trabajo colaborativo. Es por ello que sugerimos que los trabajos futuros deben centrarse en la implementación y evaluación de estas estrategias, especialmente aquellas dirigidas al fortalecimiento de las habilidades parentales e incluso sociales de los alumnos, con la supervisión activa y la regulación emocional, promoviendo un uso responsable de las tecnologías, sobre todo porque el uso de los videojuegos hoy en día está en boga y seguramente en el futuro, pues esto va a seguir en aumento. Entonces, eso sería todo. Este es nuestro trabajo y pues agradecemos mucho sus comentarios. Excelente día.